Los legionarios romanos enfrentaban bárbaros implacables, inviernos congelantes y hambrunas extremas sin retroceder un solo paso. Pero existía un destino específico, un error cometido en el caos sangriento de la batalla que hacía que hasta los generales y veteranos más condecorados temblaran de pavor absoluto. Antes de adentrarnos en esta verdad oculta de la historia antigua, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, pues en este canal desenterramos los secretos que los libros de texto prefirieron ignorar. Muchos soldados, al verse despojados de su equipo en medio del fragor del combate, preferían buscar una muerte violenta a manos del enemigo antes que retornar al campamento, conscientes de que el destino que les esperaba en casa era infinitamente más cruel que la misma muerte en el campo de batalla. No se trataba simplemente de una reprimenda o una falta administrativa, era algo mucho más profundo y perturbador. El ejército romano no era solo una fuerza militar, era una máquina de precisión, donde cada hombre, desde el centurión hasta el último recluta, formaba parte de un engranaje sagrado. Si un soldado perdía su escudo, conocido como el scutum, o su espada, el temido gladius, en pleno enfrentamiento, no solo perdía una herramienta de supervivencia, él rompía el juramento sagrado de la honra de bronce. El scutum no era únicamente protección, era la identidad del legionario, el símbolo de su cohesión con el hermano que luchaba a su izquierda. Al perderlo, el soldado se convertía en un paria, en una mancha que amenazaba la integridad de toda la legión. Imagina la escena en un campamento fortificado construido con estacas de madera y tierra apisonada, donde la lluvia golpea con furia sobre las tiendas de cuero. El aire está cargado de un olor penetrante a sudor, metal oxidado y sangre seca. Un legionario regresa del frente tambaleándose, con la armadura lorica segmentada hecha pedazos y las manos vacías. Sus compañeros no se acercan a consolarlo. Nadie le ofrece agua, nadie le dirige la palabra. El silencio que se instala en el campamento ante su presencia es más ensordecedor que el choque de los metales en la contienda. Ese silencio es el presagio de un castigo que no busca la justicia, sino la purificación de la unidad a través del terror. La jerarquía del ejército era inamovible. Cuando el general, un hombre de mirada gélida bajo su elmo de bronce con la crista roja al viento, observaba que un hombre había regresado desarmado, no veía a un superviviente, sino a una amenaza contra la disciplina que mantenía al imperio en pie. La pérdida del equipo era catalogada como un acto de cobardía imperdonable, un crimen contra la misma esencia de Roma. La humillación pública era el primer paso de este descenso hacia el infierno. El acusado era despojado de sus insignias y desnudado frente a sus camaradas, quienes formaban filas bajo la mirada severa de los oficiales. Es aquí donde la historia se vuelve oscura y compleja. El castigo conocido como fustuarium no era una ejecución rápida. El soldado, declarado culpable de cobardía, era obligado a caminar por un corredor formado por sus propios compañeros de contubernio, aquellos con quienes compartía el pan y el refugio. Cada uno de ellos estaba obligado, bajo amenaza de ser castigado de la misma manera, a golpear al sentenciado con palos o piedras. Imaginen la carga emocional de este acto. El hombre que te salvó la vida el día anterior, ahora es forzado a romperte los huesos para demostrar su propia lealtad al imperio. Era un proceso metódico diseñado para que la culpa y la vergüenza se repartieran entre todos, eliminando cualquier rastro de piedad dentro de la legión. Pero ¿qué sucedía si la cobardía no era individual, sino colectiva? ¿Qué pasaba cuando toda una centuria o una cohorte entera caía en el pánico y abandonaba sus estandartes, las águilas de plata que representaban el alma de Roma? En esos momentos, el mando recurría a la medida más extrema y temida en la escala de la brutalidad romana:
la famosa decimación. No se trataba de una ejecución aleatoria, sino de un ejercicio psicológico calculado para infundir un miedo más poderoso que el enemigo proyectaba en el campo de batalla. Los soldados eran divididos en grupos de 10 y cada grupo debía sortear su destino. El perdedor de ese sorteo, el hombre designado por el azar, era ejecutado por los otros 9, quienes debían usar sus propias armas para terminar la vida de su compañero. Este acto era realizado a la vista de todos, iluminado apenas por la luz de las antorchas que parpadeaban en el viento, creando sombras largas y distorsionadas entre las columnas. Se obligaba a los soldados a mirar, a participar, a sentir el peso del gladius, atravesando la carne de aquel con quien habían compartido años de marchas bajo el sol inclemente y las noches de frío intenso. Era un recordatorio sangriento de que, en Roma, el grupo siempre estaba por encima del individuo y que la desobediencia o la pérdida del equipo no solo representaba el fin de una vida, sino el borrado absoluto de la dignidad de un soldado romano. No existía el perdón para quien soltaba el scutum. La disciplina de hierro que permitió a Roma conquistar el mundo conocido se fundaba, precisamente, sobre estos pilares de miedo atávico. Las consecuencias de estos actos perduraban mucho después de que el sol se ocultara tras las colinas. Un soldado que sobrevivía a un castigo físico, si es que lograba sobrevivir a la paliza, quedaba marcado de por vida como un apestado. Perdía sus derechos civiles, su nombre era borrado de las listas de honor y se le prohibía regresar a su hogar con la frente en alto. Para muchos, las cicatrices resultantes de aquel castigo brutal eran peores que las heridas recibidas en combate contra los germanos o los galos, porque eran cicatrices de deshonra, marcas que gritaban a todo aquel que las viera que ese hombre había fallado a sus hermanos y por lo tanto había dejado de ser romano. Este nivel de exigencia, aunque hoy nos parezca una barbarie absoluta, era el secreto detrás de la invencibilidad de las legiones. La idea de que el castigo por fallar era peor que la muerte garantizaba que, incluso en las situaciones más desesperadas, cuando la línea de batalla se rompía y el enemigo se abalanzaba sobre ellos, el legionario prefiriera morir luchando antes que soltar el arma. El miedo a lo que el imperio les haría si regresaban vivos sin su equipo era el motor de su coraje. La historia oficial suele contarnos sobre las gloriosas victorias y los grandes generales, pero la verdadera base de ese poder residía en estos rituales de sangre, en el fustuarium y la decimación, en la capacidad del Estado para convertir a los hombres en piezas intercambiables de un engranaje frío e implacable. Cada vez que observamos los restos arqueológicos de un campamento romano, cuando analizamos la disposición de las barracas o la ubicación de los foros donde se pronunciaban tales sentencias, debemos recordar que cada piedra fue colocada no solo por ingenieros, sino por hombres que vivían bajo la constante amenaza de ver su mundo desmoronarse ante la menor muestra de debilidad. Es un misterio emocionante descubrir cómo una sociedad pudo mantenerse bajo semejante presión, equilibrando la construcción de una civilización avanzada con una brutalidad militar sin precedentes. Si este recorrido por las sombras de la historia romana te ha hecho cuestionar lo que sabías sobre la valentía y el sacrificio, te invitamos a profundizar más en nuestros próximos documentales. Hemos analizado solo una fracción de lo que significa ser un soldado bajo el águila de Roma, pero hay muchos otros secretos guardados entre las ruinas y los textos antiguos que esperan ser revelados. No olvides dejar tu comentario con qué otro aspecto de la vida de los guerreros de la antigüedad te gustaría que exploráramos en profundidad y asegúrate de haberte unido a nuestra comunidad para no perderte ninguna de estas revelaciones.
La historia nunca fue tan intrigante como cuando dejamos de mirar los libros de texto y empezamos a observar los hechos, las tácticas y la psicología de aquellos que, con sangre y acero, dieron forma al destino de la humanidad. El Imperio Romano sigue hablando a través de sus piedras y nosotros, aquí, seguiremos siendo quienes traduzcan sus secretos más oscuros.